Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Derechos culturales y ciudadanía. Cuchillito de palo. Porque muele, Y muele, y muele, y muele. y muele. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas, a todos, tardes, noches. Estamos aquí nuevamente en Cuchillito de Palo. Yo soy Dante y soy un exterminado con un triángulo rosa. Búsquenlo, si no saben qué es. Y conmigo está una de las eminencias, de los expertos, más experto en este tema que vamos a tratar hoy, que es la salud mental. Carlos, preséntate, por favor. Buenas tardes, yo soy Carlos, soy una ortiga y me deformé como psiquiatra, pero no lo vuelvo a hacer. Muy bien, pues rápidamente tenemos nuestro segmento express de privilegio masculino, donde damos un ejemplo acerca de qué es el privilegio masculino. Privilegio masculino en esta ocasión es que una mujer socialmente, su estatus social depende de su relación o no con un hombre, como es el señora o señorita, ¿no? Si le pertenece al padre o al esposo, y pues en el caso de los hombres, nuestro estatus social no está vinculado a nuestra relación con ninguna mujer. Ese es privilegio masculino de hoy. Y bueno, después de esta semana de ciclovías de a $1,000,000 el kilómetro, inundaciones, vi una cosa horrible en Ezequiel Montes. Ya sabíamos pues que parte del plan de alargar las obras en Ezequiel Montes pues justamente tenía que ver con hacer quebrar a los negocios para vender sus predios o para rentarlos a gente más pudiente, ¿verdad? Pues una de las tiendas más antiguas de la calle de Ezequiel Montes, justamente saliendo del Mercado Hidalgo por el lado de Ezequiel Montes, a la izquierda, una tienda muy antigua donde vendían pan, queso, etcétera, ahora es un Oxxo. Y eso me llenó de tristeza. Pero bueno, también nuestro transporte va a subir a 10 pesos. Esperemos. Recuerden no protestar contra los transportistas, contra los conductores, porque a fin de cuentas ellos están del mismo lado de la moneda que nosotros, pero sí hay que hacer definitivamente algo. Pero bueno, vamos a aterrizar ya al tema que nos aqueja esta tarde-noche. Vamos a moler con el tema de la salud mental. ¿Qué es eso, Carlos? Y yo creo que entramos directamente al tema, porque esas son como situaciones muy ilustrativas de que hoy en día es la gran ausente, ¿no? Okay. La salud mental pues se considera un estado de bienestar psicológico cambiante, va de acuerdo a la edad, ¿no? Okay. Que hace posible que un individuo esté en una buena relación consigo mismo y con los demás, para participar de una manera productiva en los cambios que pudieran hacerse en su medio físico y social, ¿no? Okay. Que dicho así, está en términos muy ambiguos, ¿no? También tiene una dimensión ética, es decir, también una persona sana mentalmente es una persona que respeta a su prójimo, que es capaz de involucrarse sentimentalmente en una relación madura, ¿no? Que está regido por valores morales, valores éticos más bien, Okay. ¿no? La moral Que tiene un código de alguna forma. Sí. Por ahí decían que el buen Adolfo ponía a cargo de los campos de concentración a gente que no estaba del todo sana mentalmente. ¿Tú crees que tiene que ver con esta parte de la ética que dices, ¿no? Una persona sana mentalmente no se atrevería a hacer cosas de esas, ¿o sí? Claro.
atrocidad de esa manera, no, claro que no. Pero creo que esto ha faltado ponerlo o hacerlo explícito, ¿no? Considerar que la salud mental tiene esta dimensión ética, Okay. ¿no? Que, pues bueno, generalmente se invoca la salud mental simplemente para los fines de la producción, para los fines de la obediencia o para los fines de la adaptación, ¿no? Que bueno, si bien resulta difícil a veces y es arduo porque es un concepto que va cambiando, hablar de salud mental en el individuo, hablar de la salud mental en las poblaciones es todavía más difícil, ¿no? Porque puede ser que un individuo mentalmente sano viva en una sociedad enferma. Claro. ¿Y crees que esta sociedad establece también sus propios códigos morales y de comportamiento dependiendo de su salud o ausencia de salud mental, ¿no? Como sociedad. Pues yo creo que más que establecer códigos vive en una doble moral, ¿no? Okay. Es decir, vive una moral normativa y una moral fáctica, ¿no? La que vemos, la que se expresa a través de nuestro comportamiento en el día a día. Así es, sí. ¿Tú crees que de alguna forma también cierto ejercicio del orden público principalmente, o más bien como pues los sujetos que están dentro de estos, pues de las corporaciones de seguridad y etcétera, también estén atravesados por esta ausencia de salud mental, o hay una, es decir, vuelvo al ejemplo de Adolfo, los escogen así, o ya nos hicimos así, o los hacen así adentro, o cómo es ese asunto? Pues, sí, yo creo que es una cuestión que se invocan. Y aquí yo recordaría a Hannah Arendt, ¿no? En el caso de Adolf Eichmann, ya que has recordado al otro Adolfo. Y Hannah Arendt habla del vacío del mal, de la banalidad del mal, ¿no? Es decir, la gente puede hacer cosas terribles, cosas atroces, invocando cumplir con un deber, ¿no? Okay, sí. Creo que es en esto en lo que incurren nuestros cuerpos de seguridad, ¿no? Que y toda autoridad, como parte ¿no? de su También. educación, ¿no? Están como adaptados a obedecer, ¿no? Sí. A obedecer sin examinar o sin darse cuenta o reflexionar a aquello que están obedeciendo, ¿no? Pero todo Digo, ejercicio puede de ser todo ejercicio de autoridad también atraviesa por ahí, ¿no? Por este vacío que dices, por esta quizá ignorancia del ejercicio del poder. Yo creo que habría también una autoridad que puede ejercerse racionalmente, ¿no? Algún psicólogo alguna vez habló de autoridad y autoritatividad, Okay. Autoritarismo y autoritatividad. El autoritarismo se impone, ¿no? Impone nada más obediencia, ¿no? La autoridad es algo que el grupo confiere a una persona por sus dotes, por sus características, por sus cualidades, ¿no? Ya estoy compartiendo nuestro video. Ok. En esta construcción de la idea de salud mental, ¿no? A nivel social, en el tiempo, hay una... ¿Crees que hay una predisposición a la falta de salud mental, o es una cosa que se va modificando en lo fáctico, en el hacer, en el convivir, en el educar, o es una combinación de ambas, o desde tu perspectiva? Sí, yo creo que es un constructo y por lo tanto se va modificando, ¿no? De acuerdo al tiempo, de acuerdo a la geografía, como dices, ¿no? Pero se va imponiendo.
En su intento de hermenéutica, Michel Foucault, bueno, en su hermenéutica, Michel Foucault toma la... Digo, porque era el sentido de su obra, ¿no? Sí, sí, sí. Toma la psiquiatría como un ejemplo de poder, ¿no? Ajá, claro. Pero bueno, la psiquiatría como especialidad médica y como autoridad en estos temas de la salud, pues más bien ha estado supeditada al poder, ¿no? Muchos de nuestros conceptos y de los que emanan, inclusive de las organizaciones encargadas de la salud, en realidad defienden intereses de clase, ¿no? Okay, es decir, están dictadas por los poderosos en defensa de sus intereses, ¿no? Hablábamos hace algunos programas de los no lugares y del ajá, y de cómo justamente la gente que no está alineada con ciertos comportamientos esperados, ciertos valores, sin enjuiciar si son buenos o malos, ¿no? Pues ahí están, o estamos relegadas un montón de personas, ¿no? En los psiquiátricos, en los geriátricos, en las cárceles, en los centros de rehabilitación de adicciones, en los internados, en estos centros de terapia conversiva, ¿no? Y o sea, ahí estamos los homosexuales, los locos, los artistas, los socialmente no aptos, ¿no? ¿Cómo decir? Estabas diciendo ahorita de cómo se ejerce, ¿no? Este poder de clase, ¿no? Para ir delimitando lo que es y lo que no es salud mental, ¿no? ¿Cómo ves el panorama en este momento en México en ese sentido? En cuanto a la salud mental, pues yo en realidad lo veo muy, muy triste, ¿no? Es un tema que se ha traído a debate, que han surgido iniciativas de ley, ¿no? Pero ¿de qué salud mental podríamos hablar en un país presidido por un retrasado mental, ¿no? O gobernado por sociópatas, ¿no? Pues diagnóstico es clínico? La Okay. apreciación en base a los alcances y a sus actos y a su manera de entender la política, ¿no? A mí me parece que es una persona muy, muy limitada. ¿De qué salud mental podemos hablar en un país donde se ha perdido la cuenta de los desaparecidos y de los asesinados, ¿no? Y gobernado por sociópatas, ¿no? Tenemos el caso de los gobernadores del PRI, de los Duarte, el inefable, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de salud mental cuando gente de esta ralea ocupa esos puestos, ¿no? Encargados de hacer las políticas, de decidir, ¿no? Y bueno, a eso le aunamos también pues las políticas neoliberales, ¿no? Que no son nada más políticas, sino que se van consolidando en estilos de vida muy concretos, ¿no? De trabajo obrero, de deuda perpetua, de pauperización de los servicios en general, educativo, de salud, de transporte, etcétera, ¿no? ¿Qué clase de salud mental podríamos aspirar, ¿no? En un contexto así? ¿O qué idea de salud mental nos están promoviendo? Claro, ¿no? Sí, yo creo que al final terminamos en esta reflexión y en base a lo que has planteado, Dante, a mí me recuerda la obra de un filósofo coreano que a mí me parece clave para entender los tiempos que corren, Byung-Chul Han. Entre algunos de sus ensayos donde hace una interpretación de la sociedad actual, precisamente escribe uno que se llama La sociedad del cansancio, ¿no? Uh-huh. Y él habla de la explotación del individuo por el mismo individuo, ¿no? Por los valores que le han sido transmitidos, por estas ambigüedades de la excelencia, del éxito y del trabajo, el éxito, ¿no? Esta ética protestante que sí, sí. ¿no? Reza, trabaja, ahorra, gana mucho dinero, ¿no?
y que además nos ha dejado en la posibilidad de hacer cualquier cosa prácticamente, ¿no? Y si fracasamos, es nuestra responsabilidad únicamente. Sí. No, Por no eso, decimos precisamente es en esta época que vemos que los trastornos que van a la alza, en la infancia es el trastorno por el llamado déficit de atención e hiperquinesia, ¿no? Que me parece un mito. Es una genial, cosa creada, ¿no? Es una cosa creada. En que opinión sigue de también, muchos expertos, ¿eh? Pero sigue la tendencia de la medicina actual, ¿no? Y de la sociedad actual, las responsabilidades del individuo. Es decir, no se cuestiona por ningún momento o en ningún momento ni al nivel de vida que tienen estos niños, ni a la forma de vida de las que están sujetos, y mucho menos se enjuicia a la institución escolar, ¿no? Que vive una paradoja. Son gentes del siglo XX educando a niños del siglo XXI con técnicas del siglo XVIII, ¿no? ¿No? Sí, totalmente. Y que además es un país en donde la desnutrición, el índice de desnutrición es muy alto. Y la desnutrición en el niño se expresa como inquietud, ¿no? Porque el juego, la inquietud, es también una manera que tiene el niño para establecer conexiones en el cerebro, para adquirir habilidades, pone en juego las habilidades que... Y las adicciones también, ¿no? Entran a cubrir esa parte de desnutrición, de la ansiedad, del vacío en la panza literal, ¿no? Los solventes, el consumo de solventes ya por muchas... Por lo menos 2 personas, ¿no? En concreto, maestras, me han dicho que encontrándose justamente con niños consumiendo, ¿no? La respuesta fue literal, me quita el hambre. Claro, sí, por desgracia es una condición que vemos, ¿no? Yo no hablo de mi currículum por no caer en la depresión, de darme cuenta de cuántas instituciones me han corrido, pero una de ellas fue el Centro de Integración Juvenil, ¿no? El CIJ. Estuve trabajando precisamente con el problema de adicciones en niños y es triste porque lo que dices realmente es cierto. Sí. ¿Sabes que el dueño o coordinador o jefe de junta o no sé qué era, porque me lo encontré en una reunión precisamente cuando se estaba intentando, ahí en Cerrito Colorado, en el parque que está el CIJ, está la Casa de Cultura y está un polo del DIF, estaban intentando hacer como abrir a las 3 instituciones al parque, ¿no? Y llega el que era el representante del CIJ y yo lo vi y era el dueño de la cadena Freedom, para quien yo había trabajado hacía muchos años además, así mesereando y bailando en la barra y esas cosas. Y yo dije, ¿qué hace este tipo aquí? O sea, por un lado enriqueciéndose con el consumo de alcohol y todo lo que eso puede conllevar, claro. Y administrando o coordinando, yo no sé qué hacía, un centro de integración juvenil que trataban adicciones justamente. Claro. Estas paradojas horribles Pues esta manzana envenenada que representa la caridad, ¿no? Sí, claro. Y bueno, por fortuna yo estuve en los orígenes del Centro de Integración Juvenil, que se enfocaba más bien hacia los problemas de la salud y sus consecuencias, ¿no? Tuvo su antecedente en un centro en donde participaron personas muy destacadas en el campo de las neurociencias en México. Augusto Fernández Guardiola, José María Calvo y Otalora, es decir, hubo gente que en realidad estaba muy interesada en la salud del adicto, ¿no? Más adelante se convirtió en una respuesta política en la medida en que México se vio presionado por los Estados Unidos para abrir este tipo de espacios, ¿no? Y más se convirtió en un pretexto político, ¿no? Ah, sí, en un botín, ¿no? También una moneda de cambio adelante. política. En esta vida, ¿no? Estos valores que decías, valores chafas, posmodernos que promovemos, de la belleza por sobre la salud, el éxito material por sobre la realización personal y estas como interpretaciones libres muy extrañas que tenemos a veces de las cosas. Es decir, estamos en una rueda de hámster, ¿no? Permanente, en donde perseguimos un sueño
que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Un sueño además creado, que no nos pertenece, que alguien nos lo inventó. Y ahí estamos girando. ¿Cómo afecta esto la salud Y que nos mental? hace llevar la vida del campo de concentración. ¿Sí? Exacto, ¿No? sí. Vivimos para trabajar, ¿no? Y para desilusionarnos. Claro. Es decir, está este Y para la desesperanza, porque ves, por ejemplo, el panorama del país y sobre todo al futuro en un año electoral y el panorama lo ves triste, es decir, no va a haber ninguna solución a los problemas de México con ninguno de los candidatos registrados. Así es. Que por cierto nos llegó la información de que la vocera del CNI y algunas otras personas estuvieron en un accidente en una carretera. Parece que hay una persona fallecida, Marichuy está con lesiones y no sabemos si está confirmada la información, pero hay que estar al pendiente. Y me parece lamentable muy lamentable. porque creo que es la única propuesta decente. Por supuesto. Y la única que puede ser considerada sensata para los momentos que vive en el país, ¿no? Pero claro, surgen, bueno, los dueños de México dirán, esos son sueños, eso es irrealizable, eso no se puede, eso a es lo mejor en locura, el campo, pero en ¿no? la ciudad Claro. no. Sí. Bueno, pensaba en este pues círculo vicioso en el que vivimos, en esta paradoja constante en la que deseamos algo, bueno, creemos que deseamos algo, iniciamos o emprendemos, que esa palabra me da así como ñañaras, pero bueno, emprendemos el camino a realizarlo, obviamente fallamos, y entonces viene toda una afectación, ¿no? A la autoestima, a la dignidad, y etcétera, y la única solución planteada es encontrar otro sueño y volver a repetir la fórmula, ¿no? Claro, una posibilidad es vivir en la desesperanza. También. U otra posibilidad también es atentar contra la propia vida, que son las problemáticas que se han señalado como más urgentes en la atención de la salud mental, ¿no? Sí, la depresión en todas sus formas, que además acá, déjame decirte, hay una grave confusión y suplantación en cuanto a los términos. En español tenemos 324 palabras destinadas para connotar estados emocionales muy precisos, ¿no? 324. Tristeza, duelo, melancolía, nostalgia, es decir, están divididas en ejes alrededor de las 6 emociones básicas. Okay. Pero cuando tú eliges un término y suplantas cualquier estado emocional de abatimiento como depresión, pues ya lo conviertes en un cuadro susceptible de tratamiento, ¿no? Claro. Y como las mismas leyes de salud mental ahora lo están proponiendo, pues la propuesta sería el tratamiento farmacológico, ¿no? Y a mí se me hace que en estos momentos estamos creando más problemas de los que aspiramos a resolver, ¿no? Bueno, porque Estados si Unidos alguna vive persona que vive un duelo por la pérdida objetiva de alguien, de algo muy significativo, muy querido, ¿no? Lo tratamos con antidepresivos, pues lo que vamos a hacer es hacer que se perpetúe en esa reacción de duelo, ¿no? Pues sí, también una dependencia al estado de euforia también, ¿no? La depresión es hoy por hoy uno de los problemas más sentidos en la población mundial, ¿no? ¿Sabes a mí que me preocupa muchísimo? Que con esta banalización de la pauperización del trabajo, con la banalización del estado permanente, ¿no? de desesperanza que vivimos, y con la emergencia de esta figura de los godines, ¿no? Que no es más que un eufemismo de la terrible situación laboral que vivimos en México, de pronto se empiezan a normalizar, ¿no? Y del desprecio además del que somos objeto, claro, los trabajadores. Y autodesprecio además profundo. Se empiezan a banalizar, eso es lo que me preocupa mucho, ¿no? A normalizar y a vaciar como estas cosas, ¿no? Ah, sí, vivo en depresión. Ah, sí, es que la ansiedad. De pronto se ha vuelto como un chiste, pero también como una disculpa a ciertos comportamientos
que denotan en efecto una falta de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, es que entiéndeme porque soy TOC. Claro, ¿no? Y entonces, bueno, no es mi culpa, uno, ¿no? ¿Cómo sabes que eres TOC? Se ha vuelto como una especie de disfraz o de burla para justificar un montón de cosas. De suplantación. Uh-huh. Creo que esto lo ha también favorecido la psiquiatría actualmente, ¿no? Que despoja al individuo de su identidad Uh-huh. y le coloca otra, ¿no? Ya deja uno de ser fulano de tal para hacer un diagnóstico, un rótulo diagnóstico, Uh-huh. ¿no? Que es como una carta de presentación ante los demás, ¿no? Como tú dices, es como la gran justificación, ¿no? Ay, es bien terrible, porque además otra de estas cosas que tiene que ver con esto que comento, de pronto con la facilidad que las redes sociales le dan, o la superioridad moral autoasignada que nos da de pronto tener un micrófono, una cámara, etcétera, de pronto se ha vuelto muy común que voces públicas, ¿no?, de repente digan cosas atroces, ¿no?, y hagan cosas atroces, actos de discriminación o actos de humillación públicas, y la solución para todo es disculparme. Y no pasa nada. Hay también es como, es que no sabía, ¿no? La ignorancia también como una especie de suplantación de no asumir responsabilidades, ¿no? Y de pronto se empiezan a normalizar un montón de actitudes bien tóxicas, ¿no?, para la cohesión social. Y parece que no hay nada, ¿no? Yo te he escuchado a ti muchas veces insistir en no estamos pensando en la salud mental, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental de los profesores en las aulas, ¿no? Porque además, bueno, es profesor universitario, el doctor. Pero no lo vuelvo a hacer. Sí, en una universidad comunitaria, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo ves tú en este sentido, ya perfilándonos un poco, pensando en la ley, la falta de o la necesidad de ciertas regulaciones? ¿Por qué esta insistencia? ¿Qué cosas tendría, por ejemplo, una escuela que cumplir o que empezar a trabajar para cuidar de la salud mental? Desde tu perspectiva, ¿qué cosas habría que hacer? Bueno, en primer lugar, Dante, déjame también decirte mi posición con respecto a los problemas del país. A mí me parece que México no tiene un problema de narcotráfico, de corrupción. México tiene un gran problema de educación. Por ahí va todo, ¿no? Pero bueno, con respecto a la salud mental, la preocupación de las autoridades, pues a mí me parece contradictoria y que además demuestra que nunca han tenido un interés. Me parece que es solamente un instrumento más de control, ¿no? Por una parte. Por otra, pues dar trabajo a los diputados y que justifiquen los elevados sueldos que se les pagan, ¿no? Porque si tú ves y comparas las leyes de salud mental, por ejemplo, esta que se acaba de aprobar en el estado de Querétaro, es copia fiel de la que se formuló para la Ciudad de México en tiempos de Marcelo Ebrard. Es decir, hay párrafos que inclusive se transcriben literal, ¿no? ¡Qué cosa! Y te digo, bueno, ¿cuándo se aprobó para Querétaro? Se aprobó en septiembre del año pasado. No sabía yo eso. Sí, qué bueno. Se promulgó, salió publicada en la sombra de Arteaga, Uh-huh. ¿no? Sí, Pero hay una ley me general. parece un intento más bien como de centralizar pues el poder o el control Claro. de todo lo que tenga que ver con salud mental en el Centro de Salud Mental, el CESAM, ¿no? Si hay una ley general, esta se tendría que armonizar necesariamente, ¿no? Ya Sí, sabemos que pueden actualmente pasar años está para eso. en curso una ley pues a nivel federal, ¿no?, sobre salud mental. Se está trabajando en el proyecto, que no difieren mucho, te diré. Son
una diputada de párrafos derecha, más, además, párrafos ¿no? menos, ¿no? Más o menos peligrosas, porque hay algunas situaciones definidas muy ambiguamente, ¿no? Por ejemplo, esto de los comportamientos disruptivos y del diagnóstico a través de todas las herramientas científicas y todo esto, ¿no? Que es como también un arma de doble filo, ¿no? Puede ser también de control para detectar individuos potencialmente peligrosos, ¿no? Que sabemos que por ahí la protesta, la disidencia, pues es considerada como un acto insano. Y bueno, va vinculada de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? A mí Claro. me parece, yo lo leo como que se están cuidando las espaldas, se están curando en salud, porque la Ley de Seguridad Interior es violatoria de derechos humanos, es una atrocidad contra la humanidad, pero como ya se hizo en varios países, ¿no? Lo de Argentina es terrible también, ¿no? Carta blanca a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que sea sin tener que ser enjuiciados, sí. ¿no? Pero de pronto con estas controversias y como a México le encanta innovar en las formas de hacer política, es decir, en las formas de chingarnos, ¿no? Estos son muy ingeniosos. Sí, no, bueno, se pintan solos. Me parece que sí hay una relación, ¿no? De pronto, para justificar la medicación, la tortura, la desaparición o el encarcelamiento de ciertas personas, ¿no? Que a lo mejor no pueden justificar a través de la Ley de Seguridad Interior y que alguien los puede diagnosticar y adiós, ¿no? Como una forma distinta de violencia, ¿no? Pero para precisamente acallar todas las voces disidentes. Así es, y hay ya varias situaciones similares, ¿no? Los centros estos de terapia conversiva que decía al principio, que no son legales, están muy escondidos y que de pronto, para mí, ¿no? En la lectura que hice de la propuesta de ley, me parece que podrían, de alguna manera, resurgir, ¿no? De manera muy oscura. Los centros de terapia conversiva son estos centros que presumen poder volver a la gente heterosexual, a toda la gente, ¿no? Y bueno, lo hacen a través de la tortura, del aislamiento. Tenemos casos concretos, personas que han llegado a decirnos las cosas terribles que les hicieron, ¿no? Que además los menores de edad son están más vulnerados en este sentido, porque los papás son los que firman y te metes y adiós, ¿no? Y entonces no pueden defenderse de ninguna manera. A mí me parece que ese es uno de los peligros de la ley, ¿no? El otro, justamente, utilizar a la psiquiatría, como ya se utiliza para criminalizar ciertos comportamientos, pero ahora sí con toda la justificación y peso. Y claro, sí, pero la psiquiatría en sí carece de un poder. A veces lo más lamentable es que carece de la reflexión, ¿no? La psiquiatría desde siempre ha estado de rodillas ante el poder. Hay un instrumento. Sí, si revisamos el génesis de estas disciplinas, ¿no? La psiquiatría, la criminología y estas cuando estaban pues como que no se sabía si eran como ciencias sociales o ciencias exactas o qué. Hay muchas cosas que ya la ciencia ha rebasado, evidentemente, pero que persisten los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, me topo con justamente en la criminalística, me pongo a investigar por el proyecto que tenemos en el Centro de Internamiento para Adolescentes, y me encuentro con que este tipo, Lambros, hace los lambrotipos, que es una pues tipificación de sociopatías, ¿no? Ahí medio mezclado con la psiquiatría, con la psicología, pero o sea, básicamente perfila criminales basándose en sus rasgos genéticos, ¿no? Y bueno, puedes decir, bueno, no, eso ya está más que superado, pero no es cierto, ¿no? O sea, no. En papel sí, pero en la práctica, quien ejerce la ley sigue persiguiendo a ciertos grupos también por sus ¿cómo se dice? Genetic makeup, su perfil genético, ¿no? Perdóname, soné re mal, pero bueno, a veces no me acuerdo de las palabras en español.
Y me imagino que en la psiquiatría igual, ¿no? Hay algunos supuestos ahí que sembraron una semilla del mal en algún momento y que persisten ahora. Ujú. ¿Puedes identificar alguno? ¿Te viene a la mente alguno? Sí, y tiene mucho que ver con este enfoque actual de una psiquiatría que se dice biologicista, ¿no? Ok. Que responsabiliza a todas las conductas del individuo, de la presencia o no de ciertos químicos en el cerebro, ¿no? Me parece que es una de las teorías más endebles, ¿no? Porque si se quiere ser organicista a ultranza, pues tendrías que ver que la comunicación entre células es muy complicada, ¿no? Pero se quiere reducir nada más a la presencia o a la ausencia o al desequilibrio de ciertos elementos químicos que conducen las señales nerviosas, ¿no? Que favorecen la conducción de las señales nerviosas. Hace rato te había preguntado de qué tendríamos que hacer, ¿no? Para empezar a trabajar en la salud mental y te quedaste a la mitad de tu intervención. Quisiera retomar eso para aterrizar en lo de la iniciativa de ley. ¿Te parece? ¿Sí te acuerdas? Sí. Y precisamente te hablaba, ¿no? De la cuestión de la educación, que tiene que ser un parte de la agenda de la educación, ¿no? Que también en la actualidad esta agenda está pervertida, ¿no? Pretendemos que los niños aprendan de todo y que lleven inclusive tengan una agenda más apretada que un adulto, ¿no? Sí. Pero lo hacemos también desde la imposición, desde el autoritarismo, desde la no reflexión, ¿no? Yo creo que la salud mental tiene que formar parte de la agenda, pero no como una serie de contenidos, como lo contemplan estas leyes, ¿no? De las que estamos hablando, de que se habla a los niños de la salud mental, que se ubique a los niños en riesgos de trastornos de salud mental. Por Dios, y los niños actuales todos están en riesgo de salud mental porque padecen un sistema educativo, porque viven en una ciudad hostil en donde no hay lugar para ellos, no hay lugar para el juego, ¿no? Es decir, entonces yo creo que tendría que considerarse esta transmisión de la salud mental a través del ejemplo, porque sí, tú lo has escuchado, lo comentabas, que yo insisto en cuanto al tema de la salud mental, inclusive en las instituciones, en algún momento y en base a situaciones con la universidad, yo afirmaba que no por ser un centro de estudios superiores es garantía de que sea un bastión de la salud mental, ¿no? Claro. Por el contrario, creo que hay problemas mentales muy severos en la comunidad universitaria, tanto en el personal académico como en los alumnos o con los administrativos, con esta serie de condiciones que están viviendo, ¿no? Entonces, esto se tiene que fomentar desde el ejemplo, desde la vivencia, desde la experiencia, ¿no? Porque si no va a ser como los contenidos de ética o de moral, ¿no? Se habla de ética, se habla de moral, pero bueno, por ejemplo, pues en donde se habla no se respetan los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en la SEP, cómo se va a hablar de valores y cómo se va a hablar de moral y cómo se va a hablar cuando es un sector tan problemático, claro, y que vive una conflictividad tan intensa, ¿no? Tan atrasada. Veo de pronto como estos dos extremos de respuesta ante las problemáticas de la salud mental, ¿no? El extremo de qué exagerado, no pasa nada, o que creemos que con un aplauso a Carlos, ya con eso se cura, ¿no? Y el otro extremo completamente, que es el de perseguir, perfilar, medicar, aislar, y que además no están preparados los docentes ni las autoridades universitarias ni en ningún lado básicamente para hacer esto. Claro.
hay una... Y que es un movimiento que también continúa, porque esto también sigue una consigna, Dante, es la patologización de todas nuestras actitudes y de toda la vida cotidiana, que te dejan a veces sin salida, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de clasificación de las enfermedades mentales o de las emociones, ¿no? Se habla de un exceso de deseo sexual, pero que es problemático, pero también es problemático si no lo tienes, ¿no? Y hay una, o sea, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea esa? ¿Cuál es la diferencia, no? En dónde está la frontera, ¿no? Entre el exceso y la ausencia, ¿no? Además la vivencia es bien particular, ¿no? Para lo que a mí puede ser excesivo, a lo mejor para ti no lo es. Claro, ¿no? Y de hecho en la naturaleza, porque muchos se llenan, todos aquellos que dicen que las distintas orientaciones no están presentes en la naturaleza. No, sí están presentes, ¿no? Sí, y yo veo, por ejemplo... Las conductas. Y bueno, terminando esta idea, hay especies asexuales, es decir, que no tienen interés por el sexo, aunque tienen íntegros los elementos nerviosos que dan origen a la respuesta del placer. Es decir, pueden gozar, pueden disfrutar. Y no desean eso no les interesa. No. Y veo, bueno, en la implementación o en esta iniciativa que ya sabemos que no hay peor persona que tenga iniciativa y no tenga el bagaje mental y moral para hacerlo, ¿verdad? En estas iniciativas de pronto veo dos peligros muy grandes. Uno, la ambigüedad de todos los términos, ¿no? ¿Qué? Como precisamente en la ley Lugares de seguridad comunes interior. Que no se terminan por definir. Ajá, ¿no? Nadie sabe qué es seguridad para empezar, ¿no? No está definida y entonces cualquier cosa puede entrar en ello. Pero por el otro lado, también la hiperreglamentación. Es decir, bueno, ¿no sabes qué es exceso? Pues entonces, si tienes más de 5 relaciones a la semana ya es exceso y entonces te vamos a dopar, ¿no? O sea, claro. Digo, es un ejemplo tonto, pero veo estas, o el vacío, ¿no? De definición o la hiperdefinición en donde de pronto pues la moral de alguien, ¿no? Impone sobre la de los demás y entonces ya no tienes para dónde hacerte. Claro, ¿no? A mí me da terror eso. Cualquiera de las dos cosas. Que también representa desviarte del verdadero origen de los problemas. Yo creo que muchos de los problemas de salud mental que padece México están ligados a la pobreza, ¿no? Claro. ¿No? Y de adicciones, a la falta de recursos. Sí, surgen como una consecuencia de, ¿no? de la carencia de recursos. Muchos de estos niños que tienen problemas por déficit de atención, ¿no? Tan traído y tan llevado, pues mi casuística, que no puedo considerar representativa, ni puedo, sí. ¿no? El 90% de estos niños tienen un problema o de nutrición, ¿no? De falta de sueño o de falta de carencias, finalmente, ¿no? Y eso es justamente a lo que se refiere Carlos cuando dice patologización, ¿no? De pronto estas acciones o actitudes se interpretan como una sintomatología de algo que yo me imagino que necesita medicamento. Y entonces queremos, porque además controlarlo. Y ahí entra también el tema de la industria farmacéutica. Que, sí. Déjame decirte, dirige el 90% de la investigación en este país, ¿no? Sí. Y que mucho contribuye a la creación de estas etiquetas diagnósticas, porque, bueno, el paso siguiente es que surgen comités de expertos, y surgen tratamientos y reglas de oro y medicamentos para contrarrestar estas condiciones. Y alguien pone una IAP que da tratamiento, ¿no? Y se hacen millonarios. Y es una cosa terrible. Y la industria farmacéutica es aún más millonaria que la militar, que la armamentista. Sí, por supuesto. Ahí están compitiendo. Sí, no sé ahora las cifras, pero en la década de los 90 una sola compañía farmacéutica tenía ganancias netas más altas que Chrysler, ¿no? Y con este mito de la fiebre del puerco, de la influenza, esa cosa.
Pues hubo una empresa que se enriqueció obscenamente, ¿no? Inclusive con la complicidad de la OMS. ¿Recuerdas este tipo que aumentó 700% su medicamento? Porque resulta resultó que era muy bueno para tratar la toxoplasmosis, que es una de las enfermedades que más aqueja a pacientes con leucemia y VIH, ¿no? ya avanzados. Y el tipo, ¿lo ves? No sé si viste alguna entrevista con él. Un mi rey, un yuppie espantoso, ¿no? Que cree que puede hacerle así al mundo y a él no le pasa nada. Y que una cosa de verdad de... Esto justamente, ¿no? Lo que decías de ausencia de ética, de ningún vínculo. Y que ves en el absurdo, o sea, la Secretaría de Salud, por ejemplo, alerta sobre los medicamentos que han rebasado la fecha de caducidad marcada en el envase. Y bueno, en México se compra un lote de medicamento caducado porque por decreto presidencial todavía permanecía activo, ¿no? Oye, y el agua del tratamiento de cáncer y esas cosas. Sí, son... ¿Cómo no estar enfermos así? O sea, ¿cómo no enfermarnos mentalmente? Son sociópatas. Claro. ¿No? Los que nos gobiernan. Por otra parte, estas legislaciones, déjame decir, que no tienen un interés en lo absoluto por la salud de la población, ¿no? Digo, te podría remitir a un ordenamiento que es de no fumar, ¿no? Yo creo que es sensato que la gente no abusara del tabaco, ¿no? Finalmente. Pero a mí me parece que todas estas medidas más bien tienen que ver con el control y la obediencia, ¿no? Definitivamente. Sí. Que también nos lleva a otra condición y a una pregunta que nunca se resuelve. ¿Quién construye los problemas sociales en este país, ¿no? No digo que el tabaquismo no sea un problema para la salud, pero ¿quién ha dicho que es un problema prioritario para la salud de la población en México, ¿no? Cuando los niños mueren de parasitosis o de desnutrición o de falta de las enfermedades carenciales, ¿no? Siempre ligadas a la pobreza. Siempre ligadas a la pobreza. Y atravesadas también por una condición de género, atravesadas por una condición de origen étnico muy severo. Sí, que eso también hay que hacer énfasis, ¿no? Y bueno, no tan recientemente, no es una obra reciente, la de Marta Nussbaum, de el desarrollo y las mujeres, ¿no? Las mujeres no tienen las mismas posibilidades de acceso a la salud, a la salud en general, a la salud mental, ¿no? Pero tampoco a la desestabilidad, ¿no? Es decir, una mujer que va acumulando un montón de estrés, que se quema, que ya está al borde, no tiene el permiso tampoco de desbordarse porque tiene que comportarse, tiene que atender hijos, tiene que cumplir con... ¿no? Sí. Y entonces cualquier exabrupto está loca, ¿no? Pero yo puedo hacer lo que quiera. Este sujeto del rendimiento del que habla Byung-Chul Han también, ¿no? Hay que mantenerse constantemente activo y estar así, ¿no? Haciendo. Sujetos multitarea, lo cual va contra la naturaleza humana. Sí, ¿no? En efecto. Ya para cerrar, yo como desconocedor de las áreas de la salud mental, yo leo la ley y no me parece descabellado. Es decir, propone que se fortalezcan como el autocuidado y los sistemas comunitarios de acompañamiento y de cuidado. Propone pues regular, ¿no? Los centros de adicciones, etcétera. Una cosa sí me brinca de primera instancia, que es este mando único, ¿no? Es decir, todo mundo se tiene que alinear acá, que siempre es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, sí, claro, a lo mejor hay gente que se está pasando mucho de lanza, que ya está regulada, pero a lo mejor también, ¿no? Algunas otras prácticas, algunas otras, no sé, métodos ancestrales de cuidado y etcétera, de pronto tampoco se pueden, ¿no? Eso es lo que me brinca a mí de primera instancia. Sé, por supuesto, que no tiene
que no tiene que no tienen interés real en la salud de la población. Claro. Pero eso lo sé por mi experiencia, no porque me lo diga la ley, ¿no? De pronto la propuesta de ley dice, yo digo, pues tiene definiciones, tiene derechos, parece que va precisamente hacia la despatologización, ¿no? Que es que la hospitalización sea lo último, que hay que fortalecer primero como acá entre pares y el autocuidado, que bueno, también eso es súper abstracto Claro. e inalcanzable en nuestro contexto, ¿no? Y sí, yo creo que finalmente resultan en leyes sensatas, reglamentos, que no tendrían por qué especificar o abundar en el quehacer de los médicos o los profesionales, ¿no? Que, bueno, al final, como todas las leyes en este país, son letra muerta, ¿no? El aspecto peligroso radica en dos condiciones, ¿no? Uh-huh. La falta de especificación en los conceptos, que es una conducta disruptiva, y cuando una persona puede ser o puede representar un riesgo para sí o para los demás, ¿no? Y qué clase de riesgo, ¿no? Y por otra parte, la responsabilidad que hace recaer tanto en el individuo como en la familia, ¿no? Que la deja prácticamente sola ante un sistema contradictorio, porque dice, toda persona va a tener el derecho a la atención a la salud mental y a usar los mejores recursos de la ciencia, etcétera, etcétera. Gratuita, etcétera. Discurso realmente conmovedor. y resulta, y es cosa que pasa hoy día, CESAM tiene muchos faltantes de medicamentos, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué acceso y a qué posibilidades de tratamiento se están refiriendo? Uh-huh. ¿Qué otros peligros le ves a la ley? ¿Qué otras fallas? ¿Qué podemos esperar? Pues mira, yendo más allá, yo lo vería como un complemento de esta ley de seguridad interior, ¿no? Como un instrumento más, ¿no? Finalmente, ante la falta de claridad en muchos conceptos que resultan clave, ¿no? Sí. Por lo demás me resulta sensato y me resulta también una utopía, porque ahí el gobierno se compromete, y lo mejor de la ciencia y los recursos más avanzados al servicio del paciente, cuando sabemos la falta de recursos. Pero aún así, aunque fueran bien intencionados, suponiendo que fueran bien intencionados, son un parche, no están atacando el problema Claro. raíz, ¿no? Que es las carencias, Claro, ¿no? el nivel de dignidad humana, y todas estas cosas. ¿Cómo puedes hablar de salud mental cuando apruebas una ley laboral, cuando estás vendiendo al país poco a poco, cuando estás reduciendo a la población a la calidad de esclavos, cuando nuestro destino es de ser de maquiladores, ¿no? Entonces, para ser maquiladores no necesitamos más allá del tercero de primaria, ¿no? Así es. Entonces, hay una incongruencia, ¿no? Así es. Pues yo preveo justamente, ¿no? Agarran a alguien de un movimiento social, ¿no? A lo mejor no lo torturan, no lo tratan muy bien, Claro, ¿no? lo diagnostican, es un sociópata, Es bipolar, es bipolar. es psicótico, tuvo un brote, cualquier Ujú. cosa, y hay que tratarlo. Y adiós. claro, ¿no? Y además, bueno, es Lo que muy se naranja pretende mecánica eso. hacer justicia, porque bueno, se tiene que revisar a las 72 horas, pero si a las 72 horas ya te inundaron de medicamentos, Así es. nunca vas a estar bien. Es naranja mecánica eso. Qué cosa más horrible. Ay, bueno, pues ya casi nos quedan 4 minutos. ¿Uno? Ah, míralo. ¿Con qué palabras quieres cerrar? Despedirnos. Si quieres, tío. Si no, ya nos vamos. Pues quizá sea un cierre circular, Dante, porque te diría que, bueno, en este panorama la salud mental es la gran ausente y todavía nos seguimos preguntando, ¿no? No solamente en qué consiste la salud mental, ¿dónde está la salud mental? Muy bien. Ay, pues una vez más tuvimos un desesperanzador programa, perdónenme. No siempre terminamos felices, de hecho la mayoría de las veces no terminamos felices, pero bueno, creo que de ahí, de esta desilusión, de este coraje, es donde hay que sacar
el combustible para también empezar a transformar. Soy un enemigo de pensar que la transformación está en uno, porque eso justamente le quita responsabilidad a todas estas cosas, al sistema, a la economía, al despojo, a las leyes laborales, a los sociópatas que nos gobiernan. Pero pues poquito a poco, ¿no? Yo creo que podemos ir imaginando puertas en estos muros, ¿no? Y bueno, no, porque me van a medicar si termino esa frase. Bueno, vámonos, ya. Terminaremos ahí. Ahí, sí, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias por tus palabras. Está abierto el programa también cuando quieras expresar alguna opinión o decir, yo quiero hablar de ese tema. Esperemos que en la próxima emisión tengamos a alguien para hablarnos acerca de los pueblos mágicos, y otro tipo de despojo de la tierra. Muchísimas gracias al equipo. Carlos, Luis, chido. Y pues ya nos vamos. Esto fue Cuchillito de Palo. Todas las ideas aquí presentadas son honestas, autónomas y no están en la nómina de nadie. Hasta la próxima, a la misma cuchihora Y por el mismo Palicanal. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan.